Bienvenidos una vez más a La Voz de la Tinta. En el día de hoy os traigo el capítulo 9 de la saga de El titiritero de la Casa Gris. El niño que regresó. Daniel permaneció inmóvil. Las palabras de Clara no solo lo habían sorprendido, habían abierto una grieta en su memoria, una grieta por la que comenzaron a filtrarse imágenes que llevaban enterradas durante años. Al principio, eran fragmentos inconexos, destellos demasiado breves para comprenderlos. El sonido de una bicicleta cayendo sobre la acera, el olor a tierra húmeda después de la tormenta, la mano cálida de su madre sujetando la suya. Después, apareció una verja oxidada, más allá, un sendero cubierto de maleza, y al final del camino, una casa de madera gris, que el tiempo aún no había devorado por completo. No era la misma casa que él había conocido unos días antes. Era la misma décadas atrás. Las ventanas todavía conservaban los cristales. El tejado no estaba hundido. El jardín seguía vivo, aunque descuidado. Sin embargo, incluso entonces desprendía aquella sensación imposible de explicar. Esa impresión de que el edificio respira muy despacio, como si fuese un animal dormido que fingía ser una simple construcción abandonada. Daniel sintió un dolor agudo detrás de los ojos. Los recuerdos dejaron de aparecer como imágenes aisladas y comenzaron a enlazarse unos con los otros. Ya no estaba viendo, estaba recordando. Tenía 7 años. Había escapado de la mano de su madre persiguiendo una pelota que había rodado hasta el viejo camino del bosque. Recordaba perfectamente cómo ella le había gritado que regresara. También recordaba haber reído antes de echar a correr entre los árboles. Después llegó el silencio. Un silencio extraño. Los pájaros dejaron de cantar. El viento dejó de mover las hojas. Incluso el sonido de sus propios pasos desapareció. Y entonces vio la casa. La puerta principal estaba abierta. Dentro brillaba una luz cálida, como si alguien lo estuviera esperando. No sintió miedo. Al contrario, como todos los niños, sintió curiosidad. Entró y allí estaba. Un hombre alto, vestido completamente de gris, permanecía de pie en el centro del recibidor. Su rostro transmitía una tranquilidad imposible. Sonreía como sonríen los adultos cuando intentan tranquilizar a un niño asustado. «Oh, has llegado muy pronto», le dijo con voz amable. Daniel recordó perfectamente aquella conversación, porque había pasado toda su vida creyendo que solo había sido un sueño. «¿Quién eres?» «El cuidador de historias». «¿Vives aquí?» «No». El hombre sonrió un poco más. «Yo también estoy atrapado». Aquella respuesta no tuvo sentido para el niño que era entonces, pero ahora sí. Ahora comprendía que incluso aquel hombre había sido una víctima. La primera, o quizás solo una de tantas. El titiritero nunca había nacido siendo el titiritero. La casa lo había convertido en ello. La visión cambió de golpe. El hombre de gris se arrodilló frente al pequeño Daniel y le colocó una mano sobre la cabeza. «Escúchame con atención». Su sonrisa había desaparecido. En sus ojos había una tristeza infinita. «Ella quiere conocerte, pero todavía eres demasiado pequeño.
no sobrevivirías. Daniel, el niño, no entendía nada. Solo permanecía inmóvil mientras aquel desconocido hablaba. Voy a hacer que olvides este lugar. Olvidarás esta casa. Me olvidarás a mí. Olvidarás incluso haber entrado. Será la única forma de protegerte. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? Durante un instante, el hombre bajó la cabeza. Cuando volvió a levantarla parecía mucho más viejo, muchísimo más viejo. Yo ya no puedo marcharme. Entonces apoyó 2 dedos sobre la frente del niño. Todo se volvió blanco. Daniel regresó al presente, jadeando. Había caído de rodillas sobre el escenario. Las lágrimas corrían por su rostro sin que él fuera consciente de ello. No había olvidado la casa por casualidad. Alguien le había borrado aquel recuerdo. Había sido el propio titiritero. No para atraparlo, sino para salvarlo. Levantó lentamente la cabeza hacia esos enormes ojos blancos suspendidos en la oscuridad. Por primera vez, dejó de ver únicamente al monstruo. Ahora, distinguía el sufrimiento escondido detrás de aquella inmensa presencia. Aquel ser llevaba siglos luchando contra la casa. Siglos y siglos, retrasando lo inevitable. Siglos, sacrificando partes de sí mismo para impedir que la verdadera criatura despertara por completo. ¿Lo recuerdas? La voz del titiritero sonó cansada. Ya no quedaba arrogancia en ella, solo resignación. Daniel asintió lentamente. Fuiste tú quien me dejó marchar. El silencio respondió durante unos segundos. Finalmente llegó una única frase. Fue mi último acto como hombre. Aquellas palabras atravesaron a Daniel como una cuchillada. Comprendió entonces que el verdadero enemigo jamás había sido el titiritero, había sido otro prisionero, el guardián involuntario de una cárcel viva, una cárcel que necesitaba un sustituto, porque la casa siempre funcionaba igual. Cuando un guardián comenzaba a consumirse, buscaba otro, y entonces Daniel entendió por qué lo había llamado, por qué había esperado tantos años, por qué su nombre había resonado entre aquellas paredes. No quería una víctima. Necesitaba un relevo. Clara lo comprendió. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. ¡No! El titiritero habló antes de que Daniel pudiera hacerlo. Si no hay alguien que controle los hilos, la casa será libre. Las paredes comenzaron a temblar con una violencia desconocida. Los corredores imposibles empezaron a derrumbarse. Miles de puertas se abrían y cerraban al mismo tiempo. Los ojos del abismo ya no observaban. Ahora ascendían lentamente desde la oscuridad, como si toda la casa estuviera levantándose. La verdadera criatura estaba dejando atrás los cimientos. Después de siglos, había llegado el momento. Daniel sintió un escalofrío recorrer del cuerpo. De repente comprendió el significado de todas las desapariciones. Nunca habían sido sacrificios. Habían sido intentos desesperados. Cada persona atrapada alimentaba al titiritero con recuerdos suficientes para mantener a la casa dormida un poco más. Era un horror. Pero también era un muro, un dique. Y ese dique acababa de romperse. El hombre gris apareció finalmente delante de ellos. Por primera vez, Daniel pudo verlo con claridad. Su cuerpo estaba lleno de grietas por las que escapaban hilos negros. Su piel tenía el aspecto de la madera envejecida. Sus ojos conservaban una humanidad inmensa, pero apenas quedaba tiempo para ella.
Escucha, Daniel. Su voz era apenas un susurro. Solo existe una forma de terminar esto. Daniel comprendió la respuesta antes de escucharla. Había dos caminos: aceptar los hilos, convertirse en el nuevo titiritero, salvar al mundo, condenarse para siempre o destruir al titiritero, liberar a todos los prisioneros y despertar completamente a la casa. No existía una tercera opción. Clara comenzó a llorar. No puedes, Daniel. No puedes. Daniel no respondió. Solo miró al hombre de gris y al antiguo titiritero, como si pudiera leer exactamente lo que estaba pensando. Cerró los ojos con una tristeza insondable. Ojalá hubiese existido otra manera. En ese instante, las paredes se resquebrajaron de arriba abajo. Una inmensa grieta recorrió el escenario. Desde las profundidades emergió una gigantesca mano formada por madera ennegrecida, ladrillos, raíces y miles de rostros humanos fundidos entre sí. Los dedos comenzaron a extenderse lentamente hacia Daniel, no para atraparlo, para reclamarlo. Y mientras aquella mano ascendía desde el corazón de la casa gris, Daniel supo que cuando el sol volviera a salir, solo uno de ellos seguiría existiendo. Él, el titiritero o la casa.